Buenas tardes a todos. Es para mí una alegría continuar con el ciclo de conferencias sobre educomunicación en museos. Gracias a todos por venir y por los que seguirán llegando también, ya las anticipo. Es un tema el que hoy abordamos que continúa siendo directamente relacionado con los que tratamos en las clases del máster de Museos, Educación y Comunicación, y el conferenciante, Fermín Soria, es alguien que aporta un punto de vista que, siendo suyo y específico, me siento muy identificado también con sus puntos de vista y hasta con su actitud crítica. Si recordarán, cuando presentaba el primero de los conferenciantes en este ciclo, decía que había buscado que hubiera una cierta diversidad en muchos sentidos, ¿no? Geográfica, bueno, Fermín, como su nombre indica, es navarro, aunque ahora está trabajando en la Universitat Oberta de Cataluña. Hay que abrirse camino a menudo en universidades a distancia, ya se colocará luego en algún otro lugar. Es chico, bueno, también he intentado que hubiera una paridad de género, pero también, como comentaba, un número igual entre gente que trabaja en museos y gente que estudia y trabaja sobre museos, es decir, desde la universidad. Y habría otras múltiples consideraciones que hacer sobre estos repartos. Pero también en cuestiones de edad y en cuestiones de carrera profesional. Y me parece muy interesante que no solamente traigamos, y lo intentamos, a grandes estrellas ya consagradas que vienen y repiten su cosa ante el público y se marchan, sino también que ayudemos desde un ciclo de conferencias con prestigio a gentes que están en una carrera media e inicial, que les sirven para precisamente fortalecer esa carrera y después que sigamos teniendo buena relación con ellos cuando sean famosos, etcétera. Bueno. Entonces, bueno, también hay un par de ellos que son jóvenes y el último que cerrará precisamente encima es aragonés y me siento muy satisfecho de ello, de manera que doy muchísimas gracias al Instituto de Estudios Alto Aragoneses por esta libertad, ¿no?, de poder también invitar todo tipo de personas, también algunos de ellos que son prometedores. Y en este sentido, bueno, más que promesa, es una realidad. La tesis doctoral de Fermín Soria es una de las mejores que he leído nunca, y lo digo con muchísimo orgullo, porque es un tema, el de la educación de museos, difícil de estudiar y donde se tiende a repetir muchísimo una serie de arquetipos bien intencionados sobre lo que debe ser, y lo que importa cuando se estudia es analizar la realidad, analizarla con un cierto distanciamiento. Él lo hace además con herramientas como son las entrevistas, que domina muy bien y que lo hace, a mí me gusta su actitud, con mucha diplomacia, con un carácter suave pero crítico, ¿no? Sabe diseccionar muy bien la realidad de la educación museística en España y presenta en esa tesis doctoral, que se pueden bajar de internet sin problema, está en academia.edu, grandes instituciones a las que tenemos por señeras, en las que, bueno, son gigantes con pies de barro, al fin y al cabo, ¿no?, según cómo se miden, ¿no? Así que esto es lo que nos viene a contar, una panorámica sobre el giro educativo en los museos, tensiones, paradojas y posibilidades. Yo creo que el título ya es bastante revelador de sus puntos de vista, pero mejor que comentarlos yo, que lo diga él directamente. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que yo hace años leía artículos y algún libro que habías publicado tú y para nada me imaginaba que algún día me ibas a invitar perdón, un poquito más cerca, ¿no? Pues que vale, no me imaginaba que me pudieras invitar a un ciclo como este y estoy súper agradecido, de verdad. Bueno, pues lo que vengo a presentar está muy relacionado con mi tesis doctoral, que tuvo que ver con, bueno, yo he trabajado y trabajo en el campo de la educación, también vengo del mundo del campo del arte, ¿no? Y me ha interesado siempre esta relación entre arte y educación y también en educación en museos en concreto, donde también he trabajado.
Y digamos que bueno, mi tesis doctoral se centra en estudiar las políticas educativas de los museos y centros de arte contemporáneo en el contexto español. Y en concreto me he centrado en el... Me tengo que centrar un poquito más, ¿no? Vale, perdón. Eh, digamos que me he centrado en el estudio de un fenómeno que ha venido a darse desde hace como unos 15 ya años, o casi, bueno, podría pasar los 20 años ya, 15 años que pasan súper rápido, en relación, bueno, que se llama el giro educativo, se ha llamado el giro educativo, y es que la unión entre el pensamiento, ¿no? Bueno, este es la portada de mi presentación, el giro educativo, tensiones, paradojas y posibilidades transformadoras, que es lo que he estudiado en mi tesis, ¿no? Digamos que este giro educativo tiene que ver con la unión entre el pensamiento crítico, las prácticas educativas, que ha ido adquiriendo cada vez más fuerza en el campo de la producción cultural y el arte, ¿no? Digamos que comisarios de exposiciones, directores de arte, de museos, artistas, de pronto pues llevan un tiempo como fijándose en la educación como un gran tema, ¿no? Que les preocupa. Diversas experiencias desarrolladas en la última década reflejan, bueno, las últimas 2 décadas o 15 años, reflejan un cambio de perspectiva en la producción artística y comisarial, ¿no? Así como la actividad de determinados centros de arte y museos que han dirigido su trabajo a encontrar conceptos vinculados a la educación que partieran de la potencialidad de individuos y de colectivos con el objeto de fortalecer su emancipación y reaccionar a la época actual. Esta tendencia viene motivada por el deseo de ofrecer unas respuestas críticas a la ineficacia social de los sistemas de producción y distribución de conocimientos, ¿no? Y al ahogo del aprendizaje en el marco del proceso de mercantilización y de nueva burocratización al que se está sometiendo a las instituciones educativas, ¿no? Dentro del proceso de reestructuración neoliberal de las sociedades occidentales. Tal como señala el geógrafo y teórico social David Harvey, desde la década de los 70 del siglo XX, a lo largo de todo el mundo capitalista y más allá de sus fronteras, se ha producido un drástico giro neoliberal, dirigido hacia la desregulación de los mercados, la privatización y abandono por parte del Estado de muchas áreas y servicios públicos encargados de la provisión del bienestar social, que ha afectado tanto a las prácticas como al pensamiento político-económico. De algún modo, este propósito neoliberal ha sido y es la introducción de la gestión empresarial en la vida entera. La propagación de esta ideología y la legitimación del mercado libre se ha presentado en términos bastante lógicos y ordinarios, a través de la defensa de los derechos individuales y del valor universal de la democracia, y de este modo también ha logrado incorporarse de manera natural en que buena parte de nosotros interpretamos y vivimos y entendemos el mundo. Numerosos defensores de esta ideología del neoliberalismo a lo largo de los 3 últimos decenios, con el objeto de ejercer influencia y llevar al máximo sus propósitos, pues han sabido introducirse tanto en los medios de comunicación como en las universidades, en las escuelas, en iglesias, en todo tipo de instituciones del aparato del Estado, entidades, corporaciones internacionales que regulan el mercado y las finanzas a nivel global, etc. En ese sentido, diversos think tanks, que son pues organizaciones que surgen para promover determinadas ideologías, ¿no? Pues diversos think tanks de ideología liberal conservadora se han ubicado en los campus universitarios generando grupos de investigación y con el apoyo financiero de algunas corporaciones han ido ejerciendo presión a través de la formulación de estrategias con las que lograr sus objetivos, ¿no? Sociales y políticos, contribuyendo no solo a difundir las ideas y valores del neoliberalismo, sino también a darles forma. Y en este contexto, la universidad, pero también la escuela, etcétera, se ha visto sumida en una transformación que es el resultado de incorporar a la universidad a los circuitos empresariales y mercantiles de la sociedad capitalista. En Europa, el proceso de Bolonia, ¿no?, junto a la estrategia de Lisboa del año 2000, la estrategia de Lisboa en el año 2000 por parte de los Estados de la Unión y el impulso de otro tipo de medidas más invisibles han promovido la burocratización y la sistematización del trabajo académico, siguiendo los ideales de esta ideología neoliberal y de la producción del capitalismo cognitivo a nivel global.
La producción digamos, de conocimiento desde la investigación a la docencia cada vez se ha ido viendo cada vez más condicionada por valores económicos y por su posibilidad de ser apropiada por el sector productivo. Digamos que bajo la globalización económica la función de la universidad ha ido cambiando y el capitalismo académico ha conducido a generar cambios en los roles de los estudiantes y de los profesores que afectan a la experiencia educativa. Desde la universidad lo que se impulsa es la generación de una subjetividad dirigida a fomentar el individualismo, no solo en la universidad, también en las escuelas, en la sociedad en general, ¿no? Pero en la universidad en concreto, a fomentar el individualismo con el objeto de transformar a los seres humanos en capital humano y en empresarios de sí mismos. Los procesos de aprendizaje en la universidad cada vez están más sometidos a formas de control o criterios de evaluación estandarizados y la educación está siendo vista cada vez más como una inversión financiera más que como un espacio político y creativo de libertad y descubrimiento y de transformación social. Entonces nos hemos visto pues como cada vez como la universidad está dentro de un proceso de homogenización, no solo la universidad, sino los sistemas educativos en general, universitarios y escolares, orientados por estas organizaciones como la OCDE, organizaciones supranacionales que mediante la elaboración de diversos rankings, estudios comparados, se convierten en referencia obligada de los gobiernos y de sus planificaciones. Por ejemplo, en el contexto español, hemos visto, ¿no?, cómo a lo largo del tiempo ha habido diversas sucesivas reformas legislativas partidistas adoptadas para la mejora de la calidad educativa que evidencian una clara tendencia por relegar las enseñanzas artísticas, las humanidades y las ciencias sociales a un segundo plano en el currículum escolar, frente a otras materias como las matemáticas o la ciencia, que son señaladas como competencias instrumentales. Por ejemplo, no sé si recuerdan, para quienes lo hayan conocido, al ministro que, digamos, impulsó la LOMCE en el 2013, José Ignacio Wert, que él justificaba esta decisión sentenciando: hay asignaturas que distraen. Sin embargo, esta ofensiva neoliberal global que atraviesa nuestras vidas también ha provocado una reacción, ¿no?, por parte de diferentes sectores de la sociedad que están tratando de generar focos de reflexión, de lucha política y resistencia colectiva vinculada a la construcción de alternativas. Y este es el caso del heterogéneo campo de la producción cultural, que asumiendo la dimensión política del arte, ha ido explorando diferentes modos la afección de las políticas del capitalismo a la esfera cultural, refiriéndose a la reordenación de los conocimientos dentro de las sociedades occidentales, poniendo en evidencia los estrechos vínculos entre los museos y la especulación inmobiliaria, el arte y el capital financiero, o la imagen y el poder. Ese es el caso, por ejemplo, de la primera crítica institucional que se dio en los años 70, ¿no?, que examinó los marcos ideológicos y económicos que afectaban a las prácticas artísticas dentro de la institución, desafiando la autoridad acumulada por el museo y reivindicando la potencialidad de las instituciones como esferas públicas, ¿no?, como esferas públicas. Por ejemplo, tenemos el caso de Hans Hack, uno de los artistas que formaron parte de esta primera ola de la crítica institucional, ¿no?, que en este trabajo de investigación cuestionaba cómo las élites inmobiliarias de Manhattan, Nueva York, estaban afectando las políticas, etcétera, y que fue censurado en su día por el Museo Guggenheim. La segunda ola la segunda generación o segundo periodo de la crítica institucional, en los años 80 finales y 90, dirigió o desplazó su análisis de la institución hacia una crítica a la representación, bajo la influencia de los estudios culturales, del feminismo y las teorías postcoloniales, ¿no? Por ejemplo, las Guerrilla Girls. Sin embargo, la clausura de estos dos momentos de crítica en el seno de los museos complicó enormemente su posibilidad de que estas prácticas pudieran mantenerse a salvo de sus propias acusaciones, por el hecho de terminar siendo monumentalizadas, ¿no?, como la monumentalización de la crítica dentro de los museos. Es como si los museos hubieran necesitado esta cuota crítica para que todo fuera igual, para que todo siguiera igual.
Y ahora nos encontramos que en las últimas 2 décadas, como os decía antes, pues diversos autores han aludido a la necesidad de que la crítica institucional dejara de fijarse tanto en el ámbito del arte y sus reglas cerradas para ampliar su desarrollo de forma transversal en relación con los cambios sociales, estableciendo alianzas con otras formas de crítica dentro y fuera del ámbito artístico. Y en este contexto han comenzado a aparecer un montón de iniciativas provenientes del campo del arte y del comisariado artístico, ¿no?, de los que diseñan las exposiciones, y que tratan de explorar el potencial político de la educación y ocupar nociones como investigación, aprendizaje y enseñanza. Lo que buscan este tipo de iniciativas es explorar nuevas formas de institucionalidad, con las que hacer frente a los controles supranacionales, a la homogeneización y burocratización de la educación puestas en marcha por las reformas culturales y de educación que han sido orientadas hacia el mercado, como decía antes. Por ejemplo, tenemos ejemplos, ¿no? A nivel internacional, vimos como en el 2006, pero hay anteriores también, la frustrada Manifesta 6, que fue cancelada, iba a celebrarse en Nicosia, en Chipre, pero que fue finalmente cancelada por los altercados que se produjeron en la zona verde, que se llama así a este porcentaje de territorio de Chipre que fue ocupada por Turquía en el 79. Entonces, digamos que ha habido movimientos también nacionalistas dentro de Chipre y en aquel momento, en el 2006, hubo muchísimos altercados y tuvieron que cancelar esta bienal. Pero esta bienal fue un intento de crear una escuela temporal, digamos que había invitado a diferentes agentes, educadores, artistas, etcétera, y digamos que ponía el eje central era la educación. Otros proyectos similares, de hecho uno de los impulsores, Anton Bidacle, era uno de los impulsores de la Manifesta 6, fueron United Nation Plaza y Night School. Digamos, uno se desarrolló en Berlín y México, United Nation Plaza, y Night School en Nueva York. Y estos también fueron espacios en los que artistas, comisarios, escritores y filósofos se reunieron en seminarios, conferencias y presentaciones para formar a un público crítico. En 2007, la documenta de Kassel 12 puso sobre la mesa la relación entre el arte y la educación y la cuestión de las estéticas pedagógicas desde el comisariado. Y ese mismo año, Academy, o al año siguiente, Academy, Teaching and Learning, para la Siemens Art Foundation, consistió en una plataforma de trabajo y debate en torno a la educación e invitó a agentes culturales, artistas, a subvertir los medios de producción de conocimiento de 3 instituciones de arte contemporáneo. Más ejemplos. En julio de 2008, en Londres, se puso en marcha la mesa redonda Salón Discusión You Talking to Me, Why Art is Turning to Education, orientada a explorar la importancia del giro educativo en la crítica, el arte y la práctica comisarial emergente en el marco del ICA Support Radical Art and Culture. En 2010 fueron organizadas en el Queen Elizabeth Hall Building del South Bank Center las conferencias de Schooling Society, en las que artistas, comisarios y escritores discutieron sobre la relación cambiante entre arte y educación. También cabe mencionar el foro Summit, orientado a debatir términos fundamentales en torno a la educación, en el 2007. O el Encuentro Internacional en Medellín, el MD11, organizado por el Museo de Antioquía, cuyo concepto curatorial era enseñar y aprender lugares de conocimiento en el arte. Recientemente, ya por venirnos un poco más cerca, hubo un encuentro reciente en el 2020 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid, que acogía un encuentro entre dilemas educativos en tiempos pandémicos. Digamos que, como diría Giudice, parece que en estas circunstancias globalizadas la cultura surge de nuevo como protagonista, tanto por su valor como nuevo recurso para la explotación capitalista, como por su fuente de resistencia contra los desgastes provocados por este mismo sistema político-económico. De algún modo, bajo la idea de que el arte puede ayudar a ver las cosas de forma distinta, a generar conciencia y a catalizar la acción o la participación política, la esfera del arte ha asumido la responsabilidad de examinar las relaciones de fuerza que se están dando en la institucionalización de la educación y ha comenzado a imaginar formas alternativas de organización social utilizando la educación como forma y adoptando modelos pedagógicos como medio.
En cierto sentido, con el fin de transformar las condiciones de las propias instituciones, este giro se presenta como una posibilidad de generar estrategias y nuevas fórmulas de crítica institucional desde el campo del arte y el comisariado dirigidos a la academia e instituciones de educación formal, así como a museos y centros de arte. En este sentido, la producción artística y comisarial se presenta como una apuesta por generar formatos, métodos, programas, procesos, procedimientos que no solo se ocupan de la adopción de la educación como un tema desde un punto de vista crítico, sino como una forma de legitimar el arte y el comisariado como praxis educativas críticas y radicales en sí mismas. En el contexto español, por venirnos un poco más cerca, pues tenemos casos, ¿no?, de exposiciones como Playgrounds, Reinventar la Plaza en 2014 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y en la misma institución, un año después, Un saber realmente útil en 2015. En el caso de Barcelona, por ejemplo, la Fundación Miró acogió un proyecto comisariado por el colectivo Azotea que se llamó Lesson Zero, que también puso como foco central la educación, o la exposición Y arte en educación, también desarrollada en Matadero, Madrid, por el Grupo de Pensamiento de Educación Disruptiva del mismo centro en 2015. Si bien algunos teóricos como Iris Rogoff o Demis Fraimer, que son teóricos que han abordado estas cuestiones, han destacado lo productivas que resultan las posibilidades que ofrecen algunos de estos proyectos para practicar, entre otras cosas, el pensamiento crítico y la movilidad social excluida de la enseñanza superior del arte, las humanidades o las ciencias sociales en muchas universidades, otros tantos han revelado también las situaciones de tensión que se está generando con el desarrollo de estas prácticas artísticas y comisariales que se interesan por lo educativo. Una tensión que viene derivada del uso de una diversidad de términos a las que en muchas ocasiones estas prácticas recurren para referirse a eso que hacen y con las que precisamente pretenden desmarcarse o distinguirse de esas formas de institucionalidad que critican. Por ejemplo, en muchos de estos proyectos se recurre a términos como pedagogía radical, autoaprendizaje, autoeducación, para referirse a aquellos procesos de trabajo que impulsan, ¿no?, basados en la negociación, revelando una cierta aversión a conceptos como educación o pedagogía, al considerar que estos dos conceptos, pedagogía y educación, guardan algún tipo de connotación cercana a lo escolar, al adoctrinamiento, a lo unidireccional, a lo transmisivo. Por ejemplo, en el año 2001, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MACBA, se puso en marcha un proyecto que se llamaba Las Agencias. Y según Jorge Ribalta, que fue uno de sus impulsores y también responsable del Departamento de Programas Públicos de esta institución en su momento, esta iniciativa se compuso de un taller permanente, un experimento de autoorganización y autoaprendizaje. O sea, que estos conceptos se utilizaban. También se utilizan en otros programas recientes. Uno de ellos ahora mismo está suspendido por el cambio de dirección en el Museo de Arte, o sea, en el MACBA, digamos, pero es el PEI, el Programa de Estudios Independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, o también el Programa de Estudios Avanzados en Prácticas Críticas en 2012, ¿no?, que utilizan términos como pedagogías radicales también, dentro de instituciones culturales y centros de arte. Igualmente, el Museo de Arte Nacional Reina Sofía otorgó en el año 2010-2011 una beca de investigación en residencia a un proyecto de educación radical en el museo dirigido por Bojana Piskur, que es investigadora, pedagoga y comisaria en la moderna Galería de Ljubljana, y que fue fundadora también del colectivo Radical Education. En el contexto internacional también destaca, entre otros, el Radical Education Workshop, desplegado en 2014 en el Institute of Contemporary Arts de Londres, destinado a explorar qué significa ser educador en un sistema educativo en crisis como el actual. En muchas ocasiones lo que vemos es que para verse reconocidos en un papel crítico y radical, comisarios de artistas buscan situarse con sus prácticas en una posición antagónica frente a la universidad o la escuela, desestimando la potencialidad que tienen también estas instituciones para convertirse en posibles espacios de transformación. Y de hecho, hay personas que están intentando generar espacios de transformación desde hace mucho tiempo también en escuelas y universidades y en museos.
Igualmente, estos agentes, de hecho, ponen en evidencia la necesidad de diferenciarse de la figura de las educadoras de museos y centros de arte, a las cuales descalifica por considerarlas promotoras de relaciones jerárquicas entre quienes poseen el conocimiento y los públicos, reducidos a meros consumidores pasivos. Lo que pasa es que en este proceso a veces obvian que ese es el papel al cual en la mayor parte de las veces se relega a estas profesionales desde el propio sistema del arte. Y por otro, que muchas de ellas ya llevan años también explorando otros modelos de trabajo pedagógico desde un punto de vista crítico y feminista, sorteando o intentando transformar los imperativos institucionales. Un ejemplo lo encontramos en este proyecto, que fue uno de los que yo estudié en mi tesis, que se llamó, es Primer Proforma 2010, llevado a cabo por los artistas Txomin Badiola, Jon Mikel Euba y Sergio Prego. Es un proyecto llevado a cabo en el MUSAC de León, y esta propuesta se definía a sí misma como una universidad en su sentido original, al mismo tiempo que se mostraba como una vía alternativa para acceder a la profesionalización en el campo del arte. Negó cualquier colaboración con el departamento educativo del museo. De hecho, estos tres artistas impulsores se mostraron totalmente reacios a cualquier tipo de mediación educativa entre las obras y el público. Y el único requerimiento que en algún momento hicieron de las educadoras del museo fue para que llevaran a cabo labores de producción y de asistencia durante el proceso de la exposición. Otro de los términos que también a los cuales se recurre con frecuencia es el término mediación, que es un término muy de moda en la actualidad. Es como si este concepto permitiera hacer referencia a una amplísima gama de actividades y agentes que se dedican a poner en relación el arte con los públicos. Artistas, comisarios, diseñadores de exposiciones, críticos de arte, directores de museos, centros de arte. Sin embargo, el problema de la asimilación de las prácticas comisariales, artísticas o educativas bajo el mismo término es que en muchas ocasiones conduce a la neutralización de las diferencias de posición entre los diferentes agentes en el campo artístico, en el entramado artístico, agravando aún más la invisibilización y la precarización o la falta de reconocimiento de las prácticas educativas en el campo del arte. En este contexto, hay autoras como Jana Graham que muestran sus reticencias ante la alusión genérica que desde dentro del campo del giro educativo en el comisariado se hace una serie de conceptos idealizados de la educación, ¿no?, con el fin de saciar la infinita demanda de lo nuevo en el campo del arte contemporáneo. Y esta desconfianza es producida precisamente porque en muchas ocasiones este tipo de propuestas no entran en demasiados detalles sobre las condiciones de las instituciones y de los agentes a las que aluden y frente a las cuales se quieren mostrar como alternativa. Como advierte Aida Sánchez de Serdio, que fue mi directora de tesis, pues si bien existe un gran potencial transformador, ¿no?, en los cruces de diferencias entre el ámbito del arte y la educación, ocurre que en este contexto del giro educativo, el trabajo desempeñado en escuelas, aunque también en las universidades y en museos, es considerado como una especie de otro abyecto, ¿no?, contra el cual es necesario posicionarse para poder definirse como una alternativa crítica o emancipadora. Artistas y comisarios, para identificar su práctica desde un punto de vista crítico y radical, establecen una diferencia con quienes ya trabajan en ese campo, constituida sobre la base de una posición de poder simbólico. De algún modo, lo educativo requerido como un espacio de posibilidades transformadoras, pero al mismo tiempo se desautoriza la educación en esos otros marcos institucionales por ser asociada a la regulación, a la transmisión jerárquica de conocimientos, ignorando los debates, los estudios, las investigaciones llevadas a cabo en este campo a lo largo de muchísimos años, décadas. Pues como señalan otros autores como Javier Rodrigo, Claire Bishop, las estructuras educativas, las prácticas y discursos que se ponen en marcha desde algunas estructuras desde algunas iniciativas artísticas y comisariales, en muchas ocasiones terminan adoptando las mismas formas academicistas que están cuestionando y que a veces critican, ¿no? Y los mismos mecanismos y rituales e inercias de los cuales pretenden distanciarse.
Y de hecho estos mismos proyectos artísticos o comisariales muchas veces se componen de estructuras similares a las clases magistrales, en las que solo acaban sintiéndose interpelados a participar aquellos individuos y colectivos que conocen las mismas referencias y que poseen el mismo capital simbólico, o sea, el mismo capital cultural y político, corriendo el riesgo de acabar siendo un poco endogámicas. Y además este tipo de propuestas también corren el peligro de reinscribir ciertos mitos patriarcales de las pedagogías empoderadoras, cuando al querer transmitir conceptos complejos a las masas se estarían determinando expertos frente a analfabetos. Por otra parte, en este desbordamiento de proyectos de arte, exposiciones, publicaciones relacionadas con la educación desde el mundo del arte, pocas veces se escuchan las voces de las educadoras y mediadoras que llevan décadas conectando su práctica en su práctica el arte y la educación y la pedagogía. La repreocupación del discurso educativo crítico por parte del comisariado está pasando por alto los saberes de estas profesionales, ¿no?, de la educación que trabajan en las instituciones donde desarrollan sus proyectos. Y al ignorarlas están obviando las dificultades o las tensiones a las que estas educadoras se tienen que enfrentar en una labor no tan glamurosa como la del arte y que implica saber cómo reaccionar ante los efectos de las jerarquías educativas, conocer diferentes visiones del mundo, utopías, deseos y también tener un alto grado de reflexividad con la que desaprender y tomar conciencia permanente de su propia posición. Entonces, una de las críticas frecuentes que se suele hacer a estas iniciativas artísticas y comisariales es que, además de no estar cuestionando las propias estructuras de los lugares en los que se desarrollan, contribuyen a reforzar determinadas relaciones de poder mediante la desigual distribución del capital simbólico entre quienes ya llevan trabajando desde hace mucho tiempo en la interrelación entre arte y educación. Digamos, este tipo de proyectos a menudo proponen otros modelos para los museos de arte, galerías o bienales, pero rara vez suelen salir o perturbar los marcos institucionales más allá de un cambio temporal. Da la impresión de que estamos ante una crítica institucional autorizada y absorbida por las propias instituciones, que culmina en una armoniosa dialéctica entre los objetivos de unos y las metas de otros, reafirmando únicamente el privilegio de los actores habituales. En estos proyectos del giro educativo se suele producir un sofisma, ya que se considera que la capacidad de agencia de los docentes y educadoras dentro de las instituciones culturales académicas es muy reducida debido a las limitaciones que imponen la reglamentación del Estado a las que son sometidas, y al mismo tiempo se defiende que desde el campo del arte, desde el campo de la producción del comisariado y artística, se posee una mayor autonomía y una mayor libertad a la hora de abordar este tipo de cuestiones, ¿no? Si bien es verdad, ¿no?, o sea, que la naturaleza y los marcos de actuación de unos y otros atienden a reglas y códigos diferentes, no se puede ignorar que las prácticas artísticas y comisariales también se encuentran atravesadas por unas condiciones materiales, sociales y políticas de producción igualmente reguladas. En definitiva, no existe un afuera desde el cual situarse y escapar de cualquier posibilidad de ordenación, intervención, asimilación institucional. Digamos que estamos en un sistema que nos atraviesa a todos y a todas. Bueno, pues ya hemos hablado de algunas de las tensiones que tiene este giro, pero hablemos también de las posibilidades transformadoras que existen, ¿no? A pesar de todas estas controversias que he señalado anteriormente, varios autores también han manifestado que a lo largo de estos años la oportunidad que ofrece este giro educativo para cuestionar, para replantear el papel del comisariado, de los artistas y de la educación, así como su controvertida y compleja relación dentro de los museos y de los centros de arte. Como señala otra teórica que se llama Carmen Mors, este giro puede ser significativo si se exploran las potenciales posibilidades de cooperación horizontal entre equipos de educadoras, críticas, artistas y comisarios, partiendo de intereses comunes, remando todos en una misma dirección, tratando de configurar, encarnar y performativizar juntos un proyecto emancipador y una política transformadora de institucionalidad reflexiva y crítica.
Se trata de crear espacios de debate compartido, hasta ahora inexistentes, entre educadoras, críticos, comisarios, responsables de instituciones y otros actores, activistas, etcétera, sin borrar las diferencias estructurales. Digamos que esos papeles tradicionales de cada cual quedarían un poco descentrados, ¿no? Y estos trabajarían en posiciones distintas pero no jerárquicas, porque en la actualidad hay jerarquías. Entonces se trataría de poner en juego otro tipo de relaciones, otros, poniendo en juego también sus saberes, sus habilidades, junto con la de los otros, ¿no? Para generar situaciones y procesos con finales imprevisibles. Se trata de descentralizar también, o sea, tal vez esto implique descentralizar del museo, descentralizar el museo o la exposición, ¿no? Como el lugar primario del cambio, ¿no? Porque ahora mismo la hegemonía de la exposición es enorme en los museos. Y a veces, digamos que podría ser tomada la exposición únicamente como punto de partida para desarrollar un proceso con una trayectoria mucho más larga a partir de la creación de nuevas alianzas, utilizando la producción creativa y la retórica emancipadora. O sea, también en esta apuesta resultaría inconveniente ir más allá de estas distinciones profesionales y formar alianzas, como decía, y redes de trabajo, ¿no? Entre estos diferentes profesionales, con el fin de hacer frente a la precariedad y a las condiciones de trabajo del campo del arte y de la cultura, ¿no? Y del campo de la educación en museos que están, digamos, precarizados igualmente. Entonces se trataría de buscar, digamos, estrategias comunes para afrontar esta situación, en lugar de ir cada uno por su lado y seguir, digamos, reforzando o generando más relaciones de poder o situaciones de desigualdad. En los últimos años ha habido ejemplos, ¿no? De proyectos que han tratado son tentativas de transformación, a veces con mayor o menor éxito, pero sí que han ofrecido alternativas interesantes desde mi punto de vista, que han tratado de explorar nuevas vías de trabajo transversal e interdisciplinario, conjugando la práctica artística, el comisariado y la educación crítica y transformadora. Y estas propuestas parten del carácter indisoluble del antagonismo presente en las relaciones sociales, han promovido procesos de discusión e investigación colectiva en contextos locales, han buscado vías de transformación social conjuntas con las que eludir los imperativos de la producción, el desarrollismo, el efectismo de la cultura, del evento expositivo, etc. Algunos ejemplos los encontramos, por ejemplo, en el proyecto Cartografiemnos que tuvo lugar en el Museo Esbaluar en Palma de Mallorca. Digamos que este proyecto fue una práctica artística que se desarrolló a largo plazo, en el que puso en relación al museo con una escuela y con el territorio, a partir de una serie de herramientas proporcionadas por las prácticas artísticas contemporáneas. Os invito a que, si queréis profundizar en este proyecto, pues lo busquéis, Cartografiemnos. También la propuesta interdisciplinar y multidimensional Transductores, Políticas Espaciales y Pedagogías Colectivas, que fue llevada a cabo en el año 2009-2010 en el Centro José Guerrero de Granada, que incluyó una investigación y la construcción de un archivo relacional de casos de trabajo internacionales y nacionales, el trabajo con agentes locales, la organización de seminarios y talleres dirigidos a estudiantes universitarios y profesorado de enseñanzas medias, o la publicación de varios libros. Luego, además, este proyecto tuvo diferentes réplicas multiplicadoras en otros contextos, más allá de Granada. También hay propuestas como las que llevaron a cabo, por ejemplo, el colectivo Zonas de Contacto, digamos, las educadoras de la Virreina Centre de la Imatge en Barcelona en el año 2009. Actualmente estas personas ya no trabajan ahí, pero pusieron en juego un proyecto que se llamó Zonas de Contacto. Luego también propuestas como Intermedia en Matadero, Madrid. Digamos que igual que la de Zonas de Contacto, pues procuraron relacionarse con las comunidades, ¿no? de la ciudad. Y en el caso de Intermedia en concreto, y además ha crecido muchísimo esa iniciativa y es muy interesante, es un laboratorio de producción de proyectos e innovación social que investiga nuevas formas de implicar a las distintas audiencias en la esfera del arte y la cultura. Otros proyectos más actuales
son Interficies en el Centro de Art Santa Mónica de Barcelona o Cohabitar Entre en Fabra y Coats, Centro de Art Contemporani de Barcelona. Ambos proyectos son proyectos catalizadores de interacciones entre prácticas artísticas contemporáneas y espacios sociales y han buscado esa vinculación, ese trabajo con las comunidades, investigando conjuntamente, etc. Os lanzo nombres de proyectos, no me da tiempo a profundizar, pero para que si tenéis interés podéis buscarlos. Otra iniciativa interesante desde mi punto de vista, entre algunas de las que desarrollan en concreto el equipo de educación de Tabacalera, el Centro Internacional de Cultura Contemporánea de Donosti, en San Sebastián, Hezkuntza Tabacalera, que es este digamos, equipo de educación, tiene un montón de iniciativas desde mi punto de vista muy interesantes. Una de ellas es Aba Guiada, que es un proyecto participativo de producción cultural desplegado desde este área de mediación de Tabacalera, de educación, y llevado a cabo de manera conjunta con la comunidad educativa. Cabe decir que, aunque estas iniciativas en ocasiones han podido ver mermada su capacidad alteradora de la institución, precisamente por los límites, ¿no?, y las dificultades a las que han tenido que hacer frente, también han demostrado que la creación de espacios de debate compartido entre agentes que se reconocen desde la diferencia, que parten de las contradicciones que todos tenemos, ¿no?, y que ellos mismos en sus prácticas tienen, y han partido también de sus intereses comunes para trabajar de forma conjunta, y esto pues creemos que puede abrir nuevas perspectivas para la práctica en instituciones culturales y educativas. En ese sentido, considero que es necesario la apuesta por prácticas que reconozcan la educación como una práctica cultural de producción de conocimiento independiente, que entiendan que la mediación puede ser una fuente de investigación y producción colectiva negociada de saberes, y que exploren en este sentido nuevas posibilidades de cooperación entre agentes diferentes, cooperación lo más horizontal posible, sabiendo que la horizontalidad plena pues, es una utopía. Propuestas que exploren también las contradicciones, los antagonismos internos y que interpelen directamente a las instituciones, ¿no? Los procesos que cuestionen esos procesos de jerarquización, de reproducción y distribución del conocimiento, que cuestionen las condiciones de producción dentro del sistema del arte, que aborden de forma crítica los sistemas de legitimación y capitalización simbólica en los que se hayan inmersos. En fin, se trata de generar dinámicas en las que se pongan en juego, ¿no?, porque de manera ética, ¿no?, al final, pues todas estas tensiones y contradicciones, y a partir de ahí ponerse a trabajar desde el respeto a la diversidad y a trabajar juntos, ¿no?, y fomentando pues procesos más horizontales, ¿no?, en los que puedan intervenir pues una multiplicidad de agentes y ciudadanía también en la conformación de proyectos que puedan transformar la sociedad, ¿no?, en favor de una justicia social, digamos. Y esto es mi presentación de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta panorámica general, que ahora, como hemos acabado con tiempo, sí que nos va a permitir tener un tiempo de debate, de preguntas, de interlocución, porque claro, si lo que se argumenta es la necesidad del debate, del diálogo con la sociedad, pues tenemos que dar ejemplo. Claro. Así que estamos a vuestra disposición si tenéis preguntas para responderlas en la medida en que sepamos. ¿Alguien quiere romper el hielo? Almudena, yo creo que Almudena. Ah, tenemos aquí a la experta. No te había visto, Almudena, ¿acaso? Te quería preguntar desde tu perspectiva. Sí. Desde tu perspectiva y tu experiencia, a mí siempre me da mucha... Sí. Me da siempre mucha curiosidad ver cuál es el acercamiento dentro de las prácticas curatoriales, esta cuestión de mezclar lo educativo en lo curatorial y de traer estos ejemplos como el de transductores, por ejemplo, pero como un poco lo ves como con la diferencia del trabajo al final de un educador en un museo, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero siempre me da muchísima curiosidad cómo se genera un discurso en lo curatorial en torno a lo educativo y cuánta distancia puede haber o no con realmente el acto educativo en un museo dentro de
como bien dices, todo el tipo de pedagogía y de acercamiento que puede haber, pero que al final pues estás con las personas, ¿no? Sea el tipo de actividad que sea. Bueno, normalmente en el campo de la educación en museos, lo que suelen experimentar las educadoras, y hablo en femenino porque es ya lo hemos comentado en la charla que hemos tenido anteriormente, pero digamos que es una profesión feminizada, ¿no? Por asociarse a los cuidados y por tanto pues normalmente está vinculada más a las mujeres, y entonces por eso también muchas veces ha sido más maltratada y más eventual y más precarizada, etcétera, pues por la división sexual del trabajo que existe en nuestra sociedad. Y entonces, bueno, respecto a lo que pasa en los museos muchas veces es que las educadoras son las últimas las últimas de la fila en toda la producción cultural en los museos. Normalmente son las últimas a las que se les llama cuando ya toda la exposición ha sido montada, cuando los artistas han sido elegidos, etcétera. Entonces se tienen que de repente empapar de toda la información de la exposición de turno o del artista o del nuevo giro, digamos, ha habido un montón de giros en el campo del arte y el giro educativo es uno más. Digamos que pues empaparse todos estos giros, adaptarse y dar esta información, y bueno, lo pueden hacer de muchas maneras. Hay muchas formas de ser educadora en un museo y hay muchas formas de hacer educación en un museo. Puedes tener una visión más reproductiva del discurso oficial de la institución, puedes tener tu misión como educadora puede ser más la de casi entretenedora o digamos dar información en guías, en visitas para grupos escolares o familias consumidores de cultura, ¿no? Un fin de semana que van a ver al museo a disfrutar de un fin de semana, o pueden haber proyectos de carácter crítico que cuestionan la propia institución o proyectos que van más allá de la crítica y que buscan transformarla. Y entonces, digamos que normalmente en estos proyectos de giro educativo, pues las educadoras se han visto, están mal, porque de repente pues ven que todo el mundo habla de educación y nunca se les invita a hablar de educación, ellas llevan años y años trabajando y muchas de ellas cuestionando los modelos transmisivos de educación a las que se les obliga, o sea, son formas de educación que se les obliga a hacer muchas veces. Y muchas de estas educadoras pues han continuado haciendo visitas guiadas, etcétera, pero muchas de ellas han puesto en marcha por iniciativa propia proyectos de relación con las comunidades, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el Musac de León, en el año 2010 y años anteriores, desde que nació en el 2005 hasta prácticamente el año 2011, pues hubo un equipo de educadoras que por cuenta propia buscaron y trabajaron, que tampoco es lo ideal, ¿no? Porque el museo no apostaba por eso, apostó mucho más por políticas de consumo cultural y tal vez pues a las educadoras se les relegó en ese papel de, digamos, guías turísticas o guías de museos, y en cambio ellas tenían muchas más inquietudes y estaban muy formadas y hicieron proyectos de vinculación con la ciudad de León, o sea, con el contexto local, con las comunidades más próximas, intentando partir de sus necesidades, de sus inquietudes para generar procesos colaborativos juntos, ¿no? No prediseñados por ellas, sino intentando preguntar, escucha activa, para intentar generar iniciativas colaborativas. Entonces, claro, cuando de repente llegan nuevos proyectos que hablan de lo educativo, todo el mundo habla de la educación, llegó el primer Proforma, por ejemplo, ¿no? Hablaba de una universidad en su sentido original, etcétera. Pues se lo tomaron mal porque nunca fueron invitadas a participar en esos debates. Volvieron a ser relegadas al último papel, y de hecho en concreto en ese proyecto pues les pidió hacer trabajo de producción, en plan, búscame un caballo, búscame tornillos, búscame, ¿no? Entonces es como, oye, pues no, esto no puede ser. Y así en otras instituciones, Transductores, que también es uno de mis casos de estudio en la tesis, que encuentro que es un proyecto interesante, que es una tentativa de cambio creo que bastante potente, también tuvo sus contradicciones y sus tensiones. Y de hecho el educador del Centro José Guerrero de Granada, pues también por las circunstancias de ese educador, etcétera, pues prácticamente no intervino mucho en el proceso, ¿no? Que es una cosa que se les podía cuestionar, ¿no? a los impulsores de esta iniciativa. Aun y todo, fue una iniciativa que sí que logró digamos, crear marcos de relación
entre universidad, escuelas, o sea, colectivos, activistas, etcétera, en la ciudad de Granada. Y utilizó el museo como un punto de partida para generar otros procesos en el contexto local, o sea, saliendo de los museos, digamos, desbordando la institución. Y en ese sentido me parece que sí que es interesante. Pero sí, normalmente ocurre eso, ¿no? Que el campo de la educación en museo está muy, digamos, poco reconocido. Sí, un poco por saber cómo lo veías, porque a veces sí queda como que me gusta ver ese tipo de exposiciones y al mismo tiempo siento que es como lo que tú has dicho, una crítica institucionalizada ya o una crítica institucional autorizada, que sin embargo en muchas ocasiones creo que no, exacto, no valida un trabajo que realmente es comprendido como subalterno, que es el que ahora se dice mediador, pero que ha sido educador toda la vida, porque además son subcontratas y luego es verdad que la pena y el conflicto, ¿crees que los servicios o los departamentos de educación no están vistos con la misma altura que un departamento de curaduría o de colección? Exacto, ¿no? Entonces, de hecho, sí, de lo primero cuando llegó la crisis, ¿no? Explotó la burbuja cultural en el año 2000, bueno, la burbuja inmobiliaria y con ella todas las demás, la burbuja cultural en el 2008, ¿no? Por ejemplo, pues ya, digamos, entró como en crisis también. Entraron las instituciones en crisis y entonces entraba como esta doble vertiente. Por un lado, para justificar su propia existencia, ¿no? Porque de repente pues era muchísimo dinero el que se invierte en los museos, muchos para cubrir los gastos que supone mantener unos edificios gigantescos, que dentro de esta burbuja cultural, ¿no? De megamuseos, que hubo esta tendencia enorme en España al menos, y pues había que recortar de algo y entonces se recortó de las educadoras. Muchas veces se despidieron a educadoras o se precarizaron aún más las que ya había. No sé, y luego es cierto que, a ver, en el campo cultural no hay que negar que está todo el mundo precario, la verdad. Artistas, comisarios, o sea, al menos en España, pues está muy maltratada la cultura, ¿no? Y todo el mundo es precario, pero es cierto que hay diferentes posiciones en el entramado, ¿no? De poder y es cierto que es más glamuroso, es más ¿no? mucho más visible y con mucho más capital simbólico el trabajo de comisarios y artistas. Y en ese sentido, por eso se ponen sobre la mesa estas tensiones, estas contradicciones, ¿no? En plan, es que, bueno, pues si os interesa la educación, ¿por qué no habláis con quienes ya se dedican? ¿O por qué utilizáis términos para que camuflan lo educativo, ¿no? Bajo otros conceptos, ¿no? Y estáis como ninguneando, otra vez menospreciando a quienes ya llevan décadas y décadas investigando. O sea, lo que demuestra es que hay una enorme ignorancia y que no hay una voluntad de salir de esas posiciones de poder. Entonces, de ahí que, pues bueno, yo hiciera este análisis con la fila de aportar algo en plan, oye, pues esto no está bien. Gracias. Porque a veces nos pasa como educadores que uno presenta cosas y justamente la institución dice no por la razón, ya sea política, personal. Entonces, ¿pensaste en extender este estudio que me parece súper completo, a eso que no se pudo hacer, como para ver qué es lo que no se permite hablar para este grupo de personas, o sea, que se invisibiliza? Hombre, sería súper interesante. Yo, claro, el problema también, lo que ocurre muchas veces es que estos museos, por las condiciones de trabajo a las que están sometidas, son muy eventuales. Normalmente las personas que están, muy pocas tienen un trabajo estable y bien pagado. Y esto hace que sea muy eventual, que las personas que trabajan aquí, pues pueden estar un tiempo, pero a la vista de que no mejoran sus condiciones laborales, etcétera, pues se buscan la vida en otros campos. Y esto ha ocurrido un montón de veces. En muchos departamentos de educación, pues se han visto, han ido transformándose, han desaparecido las personas, por lo tanto, pues ese trabajo de arqueología sería difícil, pero bueno, no imposible, pero difícil. Es difícil exhumar una información, especialmente, María la preguntaba, claro, por los que no han llegado a desarrollarse, los proyectos abortados. Eso es muy difícil de documentar, pero hay muchos que sí que se empiezan a implementar
y que se agostan al poco. Eso sí que los ha documentado, esos proyectos que naufragan pronto sí que están documentados en su tesis, y también de esos errores, entre comillas, se aprende. Yo creo que en general hay la frustración que a menudo se constata entre quienes trabajan en educación en museos, es porque están entre la tensión entre dos posibilidades, dos perspectivas profesionales opuestas. La una, que les quería seguir viendo como intérpretes, que es otra palabra en crisis, ¿no? Intérpretes, es decir, traductores que ayudan a la gente a entender lo que sea el arte, el patrimonio, lo que sea el elemento al que se dedica el museo, y lo acercan de segunda mano, porque como bien decía Fermín, solamente intervienen cuando ya la exposición está montada. Y la otra figura, la otra expectativa es la de el activista o actor social o activador. ¿Cuál es la palabra que ahora no me sale? La de el que pone en marcha... Dinamizador sería así, como un activista social, ¿no? Pero al final el museo en esos otros casos acaba siendo una excusa y su contenido cultural pasa a segundo plano, porque lo que importa, en definitiva, es el contacto con una comunidad o con elementos marginados de la comunidad a los que se les quiere dar agencia, que es el término, ¿no? Y como casi siempre, ¿no? El medio camino entre una cosa y otra estaría la virtud, ¿no? Y sobre todo en no olvidar, porque cuando se da un giro es que se da la espalda a lo que previamente se hacía, que a veces estaba bien y que hay que considerar también, aparte de reconocer los errores, también y sobre todo hay que continuar con lo que se hace bien. Claro, de repente el arte como que quiere, digamos, había sido como muy autorreferencial, ¿no? Las dos primeras olas de crítica institucional que realiza el arte son muy autorreferenciales, ¿no? El propio sistema del arte y su relación con el contexto, o las políticas de representación, ¿no?, que había generado el arte y las instituciones. Pero con esta voluntad de salirse fuera del arte, ¿no?, para, digamos, lanzar su mirada crítica hacia otros espacios, cuando la dirige hacia la educación ha pasado eso, lo que dices, que pues ha terminado como queriendo distanciarse de ese campo de la educación para situarse como agentes críticos radicales que van a ofrecer otra mirada diferente. Y esto, pues bueno, a veces es muy atrevido, ¿no? Si lo haces sin tener en cuenta lo que ya hay, es como, no sé, es como ponerse a inventar la sopa de ajo otra vez. Es como, pues igual, ¿no? Igual tenías que primero mirar la receta que ya hay y ser más humilde, ¿no? Y digamos, ponerte en contacto con quienes ya trabajan y ver de qué manera puedes colaborar, que no te digo que no lo puedas hacer, pero colaborando, no ninguneando. Y ese es el problema. Una cosa que pasó, que en relación a lo que me preguntabas antes, me venía a la cabeza el proyecto Cartografiemnos en Esbaluar, en Palma de Mallorca, que lo he mencionado como una posibilidad transformadora interesante. Pues este proyecto murió de éxito, porque fue un proyecto que nació a espaldas de la dirección del museo en aquel entonces, que no le hizo ningún caso y no le dio ningún medio también, porque a nivel presupuestario ocurre que las educadoras tienen muy pocas partidas presupuestarias para desarrollar su trabajo. Pues con muy pocos recursos desarrollaron un proyecto súper interesante que cobró un gran protagonismo en la sociedad de Palma de Mallorca. Y entonces, de repente, la directora, creo que era una mujer... Necane Aramburu. No, esta es anterior. Antes. Sí, no estoy seguro. Es anterior a Necane. Pues, ahora no recuerdo su nombre, ya no está. No recuerdo, sí. Pero el caso es que, pues, de pronto, ante la repercusión mediática, ¿no?, porque la tele local se interesó, los medios, etcétera, pues de repente se vino arriba y pues... bueno, pues vio que le daba muchísima publicidad al museo y de repente pues le puso el foco, ¿no?, digamos, y llegaron las autoridades, etcétera, y entonces con el mismo presupuesto duplicó la carga de trabajo sobre las educadoras para, digamos, replicar la fórmula del éxito que habían mantenido. Y esto provocó que aquello explotara porque duplicó el trabajo con los mismos recursos, etcétera, ¿no? Que también es otra forma de maltrato institucional. O sea, no me has hecho ni caso, pero ahora que te intereso porque te viene bien,
pues me sobreexplotas. O sea, primero me has tenido ninguneada y ahora me sobreexplotas. Y murió un poco de éxito este proyecto. Pero bueno, sí que lo que sucedió en Origen, pues habría vías de posibilidad bastante interesantes, creo. O sea, no todas son, digamos, proyectos de super éxito, todas tienen... A ver, todos estamos atravesados por contradicciones, yo tengo un montón. Y creo que está bien como ponerlas sobre la mesa, reconocerlas para trabajarlas, ¿no? Y yo creo que algunos de estos proyectos tienen contradicciones, pero también tienen muchas posibilidades transformadoras. Y al menos ellos eran conscientes de algunas de sus contradicciones y trataron de luchar con ellas. O sea, entonces, bueno, por eso me parecen interesantes. Natalia, Juan. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, darte la enhorabuena por la conferencia, que ha sido muy ilustrativa. Yo he aprendido muchísimo. Gracias. Y me gustaría intervenir no como experta, porque no lo soy en educación de museos, ni a la altura de Fermín, de Jesús Pedro, de Almudena, sino como usuaria. Y me gustaría romper una lanza. ¿Qué queréis que os diga? Porque yo las actividades que yo hago como usuaria de talleres didácticos de museos o de salas de exposiciones, la que tenemos aquí a Silvia, que en este caso que yo controlo, entre comillas, como usuaria desde el otro, de lo que se recibe. En el caso de Silvia, bueno, ella lo podrá expresar muchísimo mejor que yo, pero ya está en el proceso, en el work in progress de cómo se monta la exposición, yendo a los lugares de fotografía, en el caso de la exposición anterior, para estar con el fotógrafo, o sea, de todo el proceso del montaje de la exposición, pero también del antes, del durante y cómo se hacen los talleres. Y eso, claro, es un conocimiento fundamental y se traslada al público de diferentes niveles. Y un poco romper una lanza por toda la preparación que supone que se reciba también por parte del público, que repitamos y que de alguna manera contagiemos a otros del entusiasmo, de lo que aprendemos, de lo que nos divertimos, de lo impresionante que es. Pues eso es una labor. Su formación como exalumna del máster, ¿no? Del máster, pero supongo que es una formación, eso sí que es aprendizaje en la vida continua, mucho más quizá que la nuestra. No lo sé, vamos, pero eso sí que es estar adecuándote a los públicos, a la exposición que cambia cada 3 meses, una exposición temporal. Claro. Eso, ¡buah! Hay muchos temas, o sea, a mí se me ocurren cosas para decirte en relación. Normalmente lo que yo aprecio, que yo encuentro que tienes razón, o sea, en el sentido de que es muy interesante la labor que hacen muchas educadoras en la difusión del conocimiento sobre las exposiciones, etcétera. Lo que pasa que ocurre que muchas veces son ya exposiciones que no han pensado, o sea, no han participado en la decisión de si esa exposición sería interesante para ese museo o no. Son las últimas, o sea, ya les han dado el nombre de la exposición del artista, se tienen que aprender una información, etcétera, ¿no? Pero no participan, no hay una relación de, digamos, de colaboración interdepartamental en los museos, sino que hay unas jerarquías muy fuertes y la exposición... Está externalizado, porque en primer lugar este tipo de labores está externalizado, no siempre parten del Departamento de Educación, claro, de los museos. Esa es otra, ¿no? Que muchas no hay ni tan siquiera un departamento propio, sino que son empresas externas, o sea que aún es muy grave la situación. Pero sí, o sea que también sería interesante como cuestionarse otro modelo de institución, ¿no? Que pueda también incluso escuchar a la ciudadanía, ¿no? O sea, para ver qué tipo de procesos, para que no sean simplemente lugares para consumir cultura, sino lugares para producir, o sea, para digamos, para crear juntos. Para proponer, ¿no? Nuevas... Sí, o sea, que también hay otros modelos posibles en los cuales, pues, tanto la ciudadanía como educadoras, diferentes agentes con diferentes saberes puedan crear. ¿La cultura para qué sirve? Para cuestionarnos, ¿no? Para avanzar como sociedad, para reflexionar, para debatir. No solamente para engullir una información, sino también para ser actores, ¿no? Que podamos participar y tener espacios de participación, de colaboración. Y entonces... Eso tendría que suponer que las instituciones... las entidades bancarias, las instituciones públicas no estuvieran al frente de todo eso.
porque claro, es como pedirle al Ministerio de Cultura que escuche lo que quiere la ciudadanía. Sería recomendable, pero es inviable. Y los museos que pertenecen, que ya no solo es la educación, la comunicación y la difusión que hacen, que es plana, aburrida y pasmosa, y siempre la misma, está en lo mismo. ¿Les interesa a los museos esa parte o solo es para disimular? Pues de todo, o sea, por ejemplo, es cierto, muchos museos, esa comunicación que hacen, ¿a quién está dirigida? Hay que preguntarse, ¿a quién se dirige? Justificar el presupuesto. El lenguaje que utilizan, muchas veces, tú cuando vas a una exposición, personas que no tengan ese capital cultural, pues difícilmente se van a sentir interpelados. Muchas veces el lenguaje que se utiliza es muy ajeno a mucha población. O sea, mucha gente no va a los museos porque... o sea, normalmente yo vivo en Barcelona, pues el Museo de Arte, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona está vacío siempre. Y solo hay 4 turistas que parece que cuando viajas tienes que ir a visitar museos. Entonces, pues vas al museo. Pero son turistas y sí que se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos tiempos, sobre todo, de intentar vincularse con las comunidades, etcétera, pero hay una barrera muy grande y es que es cierto que el lenguaje que se utiliza en las exposiciones está dirigido a agentes del mundo del arte, que manejan ese lenguaje, que manejan esos discursos, esas referencias, esos artistas y saben de qué va, pero para otra mucha gente no. No sé, pienso que es como otra vez muy autorreferencial, o sea, pasa, creo, muchas veces. Como sectores o vetos están los gestores culturales, los ejecutivos culturales, los educadores o educadoras, la difusión por otro lado, los artistas por otro y la ciudadanía aparte. Porque ni siquiera lo contemporáneo, que tendría que estar más cerca de la ciudadanía, llega ahí. Entonces nos retroalimentamos, claro, y ya está. A veces también las instituciones podrían o sea, como formar parte o dar apoyo, ayudar a iniciativas que ya existen fuera del museo, ¿no? Y proporcionar pues herramientas, ¿no?, que tiene la institución para que puedan articularse de otra manera o relacionar, no sé, formas de trabajo comunitario que ya existen en los barrios muchas veces y que quizá pues las instituciones podrían ser un espacio de apoyo, podrían hacer espacios para reuniones o para generar otros procesos, no sé, en la que intervengan artistas también, porque tienen los contactos, ¿no? O sea, quiero decir que se puede generar otra forma de institucionalidad diferente. A eso me refiero, que al menos sería interesante reflexionar, como buscar alternativas y sobre todo desde el respeto a la diversidad de agentes que intervienen, ¿no? Y sabiendo qué relaciones se ponen en juego y a quién se le invita a hablar y a quién no, etcétera. Bueno, no sé si has testado un poco la opinión de artistas en este sentido. Si dentro de la autonomía que tiene cada artista para generar su obra, se considera en un momento dado un contacto con el público cercano, en el que se den pautas para que esa obra llegue, para que se comunique con un relato que sea comprensible, que no sea hermético. No sé si has testado un poquito este punto. Pues hay de todo, o sea, justo hay artistas que no quieren porque consideran que su obra ya no necesita mediación, sino que el contacto directo con su obra ya sería suficiente y no necesitan una mediación educativa ni tan siquiera, no quieren que haya educadoras de museos ni nadie que medie entre el contacto directo entre el espectador o la espectadora y su obra, como si esa obra en sí pues irradiara, no sé, un conocimiento o lo que fuera, o simplemente ya sí media la obra entre el artista y el espectador. Hay artistas que piensan eso. Luego hay artistas que me he perdido un poco lo que te iba a decir. Que van personas. Como en todo, ¿no? Hay artistas que incluso se niegan a que aparezca la cartela cerca de su obra en el museo, en la exposición. Tiene que estar en otra pared distinta, porque interfiere
esa pequeña mediación con el protagonismo de su obra, que piensan que se autoexplica. Y otros que ellos mismos se ofrecen a impartir seminarios, tienen una vocación más social. Como en todo, es cuestión de personas. De esto nos hablaba antes en el seminario que daba en la facultad, ¿no? Yo creo que, pues, para cuando vayas a publicar tu tesis en forma de libro, tienes que tener en cuenta los casos de Huesca, donde hay personas, pero personas como en todas partes, porque además esto yo creo que es una virtud que tienes en la tesis, pero aquí has hablado más bien, cuando hablabas de personas, de autores, sí, a los que aludías, pero no de actores, de líderes, que los hay, y algunos los hemos invitado, y a veces son antagónicos entre sí, somos como sistemas de procesos educativos en los museos que son referencias, pero que son distintos. Y funcionamos pues como en todos los sectores sociales, ¿no? Con el liderazgo de personas que tienen su manera de actuar, y no es tanto la receta, la fórmula, sino el que hay gente que tiene esa capacidad de fascinación, de transmisión y de arrastre, y otras personas que ni están interesadas ni están capacitadas o lo que sea, ¿no? Sí. Pero había más preguntas, vamos a seguir, aprovechamos. A ver si me acuerdo. Yo quería unar como dos cosas también con la idea de romper una lanza que ha dicho Natalia antes, que creo que hay cosas buenas, y es, uno, que el campo del arte educación, y lo vinculo con la educación en museos, es un campo de conocimiento que por suerte ya está expandido. Igual falta mucha literatura por la poco tiempo y autocapacidad, no capacidad por capacidad, sino de tiempo, de autoanálisis de las prácticas y medios. Y los medios para pensar lo que está pasando y conectarlo con los teóricos que sí están hablando, aunque yo a veces echo de menos un poco más de literatura, ¿no? En algunos aspectos, pero ya hay mucha. Sí, por suerte también, o sea, recientemente muchas educadoras de museos están queriendo escribir sobre su propia práctica. Sí, exacto. Entonces, yo creo que sí que es interesante como eso, que se les dé medios también para que puedan escribir y hacer una evaluación de su propia práctica, ¿no? También poniendo, creo que es súper interesante, no celebrando victorias, ¿no? Sino hablando también de las cosas que no han salido del todo bien, o de las tensiones o de las contradicciones, porque es que esto, a ver, somos personas y bueno, es que hay que aprender, cuando más aprendes justamente de los errores o los no aciertos o lo que sea. Y entonces, por ejemplo, sí que las educadoras del Museo de León hicieron una publicación en su día, que yo conozco amigas, algunas de ellas, y me han manifestado que igual ahora lo escribían de otra manera, ¿no? Pero bueno, pero sí que ha habido intentos de escribir pues sobre las propias prácticas y hacer yo creo que siempre en cualquier tipo de trabajo en este sentido vinculado con la educación, pero pues debe haber un proceso de autorreflexión y también un tiempo para la investigación del propio trabajo, ¿no? Para saber en qué puntos está, si se está haciendo bien, qué es lo que falla, y yo creo que sí que sería interesante que se le diera tiempo, recursos para que lo pudieran hacer. Sí, porque hay mucha teoría, hay mucha más literatura desde la academia que desde la propia práctica. Y eso sí que creo que, como estoy de acuerdo contigo, hace falta que haya más literatura desde la práctica. Sí, yo a veces también, y esto es algo que igual por desconocimiento, o sea, que lo que yo he encontrado también es mucho caso de estudio, ¿no? Estudio de caso, perdón. Sí. Y eso es genial, pues porque ves qué hacen y te cuentan el proyecto, pero en realidad cómo vincular la praxis con la teoría. No que los académicos hablen de qué bonito sería la educación en museos, porque es genial y a todos nos encantaría de una manera, y estamos todos de acuerdo, y es verdad que luego no veo como ese paso intermedio en el que dé tiempo a reflexionar y aunarlo incluso más con la pedagogía, porque yo sí a veces sí que echo de menos, como o veo, que igual es por desconocimiento, como un vacío a decir, esto, ¿qué tipo de pedagogía estamos aplicando? Esto ya en el campo de la educación existe, seguro nos está inventando la rueda. ¿En qué escuela nos estamos insertando? Que de forma natural hemos llegado, pues porque lo hemos decidido así, pero esto ya se enmarca en un sitio, ¿no? Como yo el vínculo con lo pedagógico a veces sí que he hecho como un poquito de menos eso. Bueno, o sea, también lo que sí que había pasado es que había falta de espacios de formación. Y yo creo que en los últimos años han proliferado pues másteres o otros espacios de formación interesantes que ya existían, pero otros más, o sea, han surgido nuevos espacios de formación para la educación en museos
y que creo que son interesantes. O sea, también incluso las propias educadoras se han generado sus propios espacios de formación. No sé, asociaciones que se han creado recientemente en los últimos 10 años, ¿no? AMECUM en Madrid, etcétera, o en Valencia, otras, pues han creado espacios de formación. Constantemente están buscando fórmulas para aprender, investigar ¿no? Y estar un poco como al día y crear espacios para compartir saberes y conocimientos. Y eso es una super labor que están haciendo, la verdad. Eso está genial. Sí, yo por apuntar una cosa más en relación a lo que ha dicho ahora Almudena Caso, que falta teoría, que falta literatura, pero porque realmente es que es muy difícil. Yo creo que es igual de las ramas de nuestro conocimiento más complicado hablar sobre el cómo. Lo fácil es hablar del qué, pero el cómo, o sea, es un aplauso para las educadoras del MUSAC de León, porque poner negro sobre blanco el cómo es muy complicado en esta rama. Es realmente difícil porque cada exposición necesita unos recursos, no se puede extrapolar todas las actividades, todo, aunque haya un marco teórico, es muy complicado, no te sirve un modelo para... Claro, en este caso ellas quisieron salirse por ejemplo, del marco expositivo, entonces crearon sus propios proyectos en colaboración, o sea, utilizando el museo, la institución como un recurso para la ciudadanía, y no centrándose en la exposición del momento, sino, por ejemplo, hicieron trabajos con personas en situación, bueno... Desequilibrio psíquico. Sí, de problemas de salud mental. Sí. Y estuvieron trabajando a largo plazo con personas de la Comunidad de León que tenían problemas de salud mental. Con la prisión, exacto. Sí. Tenemos el libro en la biblioteca, que lo hice comprar. Es un compendio de diferentes ejemplos. Es más estudios de caso. Vale. Sí, bueno. Muy en primera, eso me gusta, muy en primera persona. Claro, es que pero lo que ser en falta primera persona. es después, a partir de eso, el hacer una visión de conjunto, hacer un ensayo a partir de ahí. Sí. También hicieron el Baluar con la Panera de Lleida y con el CEDAN se hizo hace unos años. ¿Me oís? Claro, creo que tengo la voz. Sí, se hizo ya este estudio y había reuniones con las educadoras de los diferentes sitios y uno de los temas también con salud mental se trabajó bastante, pero estamos hablando ya de hace 10 años. Claro. O sea, que ahora parece que está como de moda, entre comillas, pero es que todo este tipo de proyectos, y tú al ser un teórico de todos estos estudios, ya sabes que, pues eso, que es que esto ya viene hace tiempo. Sí, o sea, ahora yo, claro, sí, yo cuando empecé a hacer todo, a investigar, etcétera, a interesarme por estos temas, claro, era como que no había mucha cosa, pero ahora sí, digo, pues es que ha pasado ya un montón de tiempo, o sea, parece que no, o sea, para mí es como si fuera ayer, pero luego digo, joder, es que han pasado un mogollón de años, más de 10 años o 15, y claro, en este tiempo, pues es que han pasado un montón de cosas, entonces el panorama ha cambiado en ocasiones para alguna cosa ha mejorado. Entonces sí que falta literatura, pero sí que hay mucho más que antes. Y bueno, o sea, poco a poco, no sé. Y luego también centros pequeños, entre comillas, ¿no? Que parece que cuando pensamos en museos, pensamos en el Reina Sofía, pensamos en el Guggenheim, que yo creo que incluso esos museos es mucho más complicado hacer algún tipo de proyecto como el que nos estás contando. Claro, pero también son museos súper distintos, ¿eh? El Museo Guggenheim es un museo muy enfocado en la economía cultural, o sea, del consumo cultural, yo creo. También, bueno, la verdad, sería injusto decir porque ahora desconozco el trabajo que desempeñan las educadoras, ¿eh? Pero no sé. Sí que conozco más el Reina Sofía u otras. Pero bueno, que también yo creo que siempre hay que ver qué tipo de museo es, qué tipo de educación, qué tipo de institución proyecta con sus discursos y con sus formas de hacer, y también con la educación que promueve dentro de que se promueve dentro de ese museo, qué tipo de institución proyecta también, ¿no? Porque es que no se puede meter a todos los museos en el mismo saco, hay muchas variedades y luego también dentro de la educación en museos, es que ya os digo, hay varias corrientes, ¿no? Y en un mismo museo pueden convivir más de una.
¿no? Y a veces para que exista una es necesaria la otra, ¿no? O sea, casi todos los museos se dirigen a un público experto. Entonces, a veces hay actividades, conferencias, etcétera, dirigidas a público experto, que van a un poco a... es un discurso afirmativo del museo y que van a, digamos, a dirigirse pues a, no sé, conservadores, restauradores, historiadores del arte, etcétera. Luego hay otros discursos más dirigidos hacia el público general, ¿no? Y que busca como atraer públicos, targets de públicos, familias, escolares, no sé, jubilados, personas invidentes, etcétera. Y hacen actividades muy específicas para ese tipo de grupos y normalmente son visitas guiadas, etcétera. Pero luego hay otros proyectos que están cuestionando la propia institución, digamos, los juegos de exclusión e inclusión que genera con sus discursos, que igual están cuestionando el origen de sus colecciones, que tienen un pasado colonial brutal. Están como cuestionando desde un punto de vista feminista, no sé, digamos, los roles de los diferentes agentes, yo qué sé. Y luego hay otros proyectos de carácter más transformador que buscan salirse de los marcos del museo en sí mismo. O sea, está bien hacer la crítica, pero a la vez quieren cambiar algo. Intentan modificar la estructura. Es lo más difícil, realmente. Criticar es más fácil, luego cambiar algo es muy, muy difícil. Pero se intenta, pues, y algunas tentativas se han hecho, o sea, pero bueno, con muchas dificultades. No sé. Si no hay más preguntas, si queréis lo dejamos aquí. 8:30 suele ser el término natural. Bueno, esta vez lo hemos hecho con un poco más de tranquilidad y tiempo. Muchísimas gracias a todos por asistir y os emplazo para la Semana de los Museos en mayo, en que tendremos sesiones más compactas e intensas sobre la continuación de este tema de la edu y comunicación en los museos. Gracias a todos. Buenas tardes.